González, soy miembro del secretariado del STM Intersindical Valenciana y estamos aquí porque tenemos a más de 1.100 compañeros en la calle durante 8 meses cobrando el 50% del salario. El 50% del salario que se entera la sociedad valenciana. Hemos pasado de cobrar un grado salarial o un chaval que tenga una antigüedad como tengo yo, de unos 20 años allí, cobrar 1.600 euros a cobrar 900 euros mensuales. 900 euros, cuando la hipoteca continúa siendo la misma, de 500, de 600, de 700 euros. Los gastos continúan siendo los mismos que los que teníamos cuando cobramos los 1.500, 1.600, 1.700 euros. Estamos aquí para decirle a la sociedad valenciana que se entere en las condiciones que estamos porque no lo saben, y estamos aquí para decirle al gobierno de Camps que de una puta vez fuerza a la empresa a que al menos, si la aprueba el expediente de regulación del empleo, que sea sin pérdida salarial para los trabajadores afectados. Muy bien, ¿y cuál es la respuesta de Generalitat? O sea, de Camps. La respuesta de Camps fue la respuesta de Camps, no, fue la respuesta, sí, de su mandado, que es el director general de trabajo, Román Ceballos, simplemente aprobándole el expediente de regulación de empleo a la empresa en las condiciones en que las pedía, sencillamente, las condiciones que quería, sin complementos alguno. Ya, ¿y la empresa, cuál es la contestación? ¿No tira marcha atrás? La empresa, si el gobierno de la Comunidad Valenciana da la razón, simplemente, claro que no tira atrás, por voluntad propia no tira atrás. Esperemos que con las movilizaciones que hemos convocado, los sindicatos STM, Intersindical Valenciana, CGT y Comisiones Obreras, y con el apoyo de todos los compañeros, consigamos voltear la situación y al menos que le complementen el salario a los trabajadores afectados. ¿Está habiendo represión contra la gente de los sindicatos? La represión es continua y propio de un país tercermundista. Por mucho que os cuente aquí, compañeros de YouTube, por mucho que os cuente aquí, no tenéis idea de la situación laboral y sindical que estamos sufriendo los compañeros en la FOR. Sobre todo los compañeros que no estamos afiliados a los tres, al sindicato mayoritario, a la Unión General de Trabajadores. Es una persecución absoluta a todo aquel que no está con el sindicato mayoritario. Exacto, UGT sí que ha pactado y no quiere saber nada, ¿no? UGT ni se le ve ni se la espera. Qué vergüenza, ¿no? Pues efectivamente, compañeros, una vergüenza. Que se llama de clase. Habrá que pedirle cuentas a esos compañeros, que sí que veo a alguno por aquí que no sé a qué ha venido porque no ha querido participar en ninguna movida. Sí, habrán venido a ver cómo va la cosa. Exacto. Otra cosa no. Si vienen sin bandera, vienen a ver cómo, los que estamos aquí, quiénes somos y cuántos para somos. Para informar a la empresa que nos sigan sancionando y nos sigan expedientando. Para eso vienen aquí, para observar qué compañeros estamos reivindicando esta discriminación tan grande. Y para eso es lo único que pueden haber venido. Abre plano, a ver si ves una bandera. Abre. Se ve que les han untado bien, ¿no? No, es que no trabajan, simplemente. O sea, ningún delegado de la UGT trabaja en foro, cuando por ley les corresponden 40 horas al mes de permiso. El resto deberían de estar trabajando. Allí no trabaja nadie. Eso se paga como se paga. ¿Qué canal es esto? Porque esto, como lo vean voy a la calle. Esto es canal CGT, para YouTube. Vamos a ver, mira, aquí lo que está muy claro de que la administración ha subvencionado a Ford con X millones. ¿Para qué? Para llevarnos al paro al 50% de nuestra base reguladora a trabajadores a dedos que no les gustan porque la mayoría de ellos reivindican constantemente derechos. Derechos que son justos los que están reivindicando. Y ese es el motivo de que ha seleccionado a personas y trabajadores que no están en su línea y nos han mandado a un expediente de regulación, inclusive a personas ya con los años de prejubilación cumplidos de 60 años los tiene también metidos en el expediente. Por lo tanto, nosotros entendemos de que es una discriminación que la administración no debe de tolerar por las ayudas que ha recibido la empresa. ¿Vale? Vale, a ver. Perfecto, hermano. A ver si me los engañan. En el YouTube. ¿En YouTube? Hoy mismo. ¿En YouTube? Sí, eso. Valencià o castellà? Pots comentar el teu càrrec
lo que reivindiqueu? España nos roba y nos engaña. Miquel Rosalén, secretari general de Comissions Obreres en Ford. En estos moments estem desarrollant una proposta a aprovar per al comitè d'empresa, aprovar en minoria per al comitè d'empresa, en l'abstenció de UGT, però una proposta que n'hi ha que desarrollar. Esta proposta se composa de dos accions de moment. La primera és esta, que és una concentració de treballadors afectats per un expedient de regulació que és el més dur en quant a condicions aprovat en la factoria en molt de temps, un expedient en el que n'hi ha 450 persones en el paro que estan cobrant únicament el 70% del seu sou i que no van a cobrar les pagues extraordinàries i les vacances senceres com sempre han cobrat, i volem traure-li un poquet les vergonyes, a l'administració per aprovar expedients a empreses en aquestes condicions, aprovar expedients de condicions duríssimes a empreses que estan recibint mils i mils de milions de pessetes, de les antigues pessetes, i de subvencions directes. Subvencions directes, ja no préstamos preferencials, sinó subvencions directes, i que després no siguin capaços de complementar els salaris dels treballadors i que estiguen en casa en el 70%. Per tant, l'administració té molta part de culpa en aquesta qüestió, perquè és ella qui precisament aprova aquesta subvenció. I vos fa cas el Camps o no? Què espereu? L'administració en aquests moments pareix ser que està més centrada en altres qüestions jurídiques que no en les qüestions en les que tenia que estar centrades, però la Direcció General de Treball sí que tindrà que prendre bona nota del resultat del referèndum després d'aquest acuerdo fantasma que va signar en l'administració i en un únic sindicat sense tindre en compte les propostes de la resta. Quin sindicat? La UGT. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, i per què la UGT ha fet això? O sigui, estàveu prou cabrejats amb ells, no? Les relacions en UGT mai han sigut bones. UGT, nosaltres sempre ho hem dit. Jo soc de Comissions Obreres. De les valles de fora cap a fora, UGT i Comissions Obreres tenim una unitat d'acció que funciona, que nosaltres pensem que funciona, però de les valles de fora cap a dins, UGT no és un sindicat. UGT és un braç extensor de la direcció de l'empresa i com a tal se comporta. Molt bé, moltes gràcies. Això va per...